Dios les bendiga. Este día estamos reunidos para compartir, para escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas, que siempre hace cambios en nosotros. Cambios que pueden ser, que son necesarios, cambios de salvación, cambios de vida. Vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo número 7 y verso 3. Primer libro de Samuel 7:3. Dice la palabra del Señor. Habló Samuel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Gracias, bendito Señor. Queremos siempre, Padre, presentarnos con una palabra, Señor, de agradecimiento por tus bondades y misericordia. Sabemos que los tiempos pueden ser difíciles, pueden ser, Señor, complicados, pueden ser quizás, Señor, para muchos de sufrimiento, Padre, pero confiamos que tú tienes siempre una palabra para nuestra vida. Nuestro corazón, Señor, tiene que disponerse, tiene que someterse, Señor, a ti, a tu palabra, y que ninguna ave del cielo pueda venir a robarse lo que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Gracias, Señor. Te damos por la cobertura especial que tú nos das, Señor, en este tiempo, y por la cobertura, Señor, que tú nos provees, Señor, como ministerio. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor general, Eduardo Rodríguez Mateo. Señor, su familia, Señor, los ancianos de su congregación y sus líderes, Señor, así como todo su pueblo, Señor, que está
de pie, Señor, orando, Padre, por otros, Señor, por las necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel en nuestras vidas, Señor, porque has hecho cosas, Padre, que no han sido pequeñas, pero que han sido fieles conforme a tus promesas. Señor, sin embargo, podemos también pedirte, suplicarte, Señor, por aquellos que están en dificultad, por aquellos, Señor, que tienen necesidades de salud. Señor, necesidades, Señor, que solo a ti te las podemos confiar, Señor. Por eso venimos a ponértelas, Señor, delante de tus pies, Señor. Queremos suplicarte, Señor, porque sabemos nuestra condición, pero también sabemos que tú eres el Dios que quiere responder por nosotros, como un padre por su hijo. Gracias, Padre. Queremos suplicarte por la familia Parada Cruz, Señor, que tú tengas misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y nosotros podemos confiar en ti. También queremos suplicarte, Señor, por la recuperación, Señor, por la salud de Lucio Cermeño, Señor. Que tengas misericordia, Padre, que le ayude, Señor. Padre, porque la vida es un regalo que tú nos das y nosotros, Padre, tenemos que rendirnos delante de ti, Señor. Ten misericordia, Padre, para que nuestra alma pueda, Señor, reconocerte como Dios, como Señor, como Salvador, como aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Queremos también suplicarte por la vida de nuestra hermana Violeta, Señor, porque no se detendrá tu mano sobre su vida, Señor. Porque, Señor, tú estás en el asunto, Padre, y ella está en tus manos, Señor. ¿Y qué se podrá perder de tus manos, Señor? Es tu voluntad sobre nuestra vida, Señor. Gracias. También queremos agradecerte, Señor, por la recuperación de nuestro hermano Pastor Santiago Castaneda, Señor, que tú le has dado de alta, Padre, que la recuperación, Señor, sea, Señor, completa, Señor. Señor, fortalece, Señor, esos pulmones y todo órgano, Padre. Dale, Señor, paz en todo, Señor. Gracias, Padre, que pueda, Señor, poner todo su corazón y sus fuerzas, Señor, a lo que tú le mandes hacer, Padre. Gracias, Señor. También te suplicamos por la vida de los doctores Enríquez, Señor, que tú obres, Señor, en sus vidas, en su trabajo, en la ardua labor, Señor, por todos los riesgos, Señor, por todas las cosas que tocan enfrentar. Gracias, Señor. También, Señor, queremos orar por Cayetana Rodríguez Elías, Señor. Que tengas misericordia, Padre, porque no hay enfermedad, Señor, que sea más grande que ti, Señor. Por eso, Padre, suplicamos para que la fortaleza, Señor, en fe y la fortaleza en su cuerpo, Señor, no decaigan, Señor. Que haya una recuperación, Señor, de ese cuerpo. Queremos también, Señor, orar por Jessica Imelda Sánchez, Señor. Que tú hagas toda obra, Señor, para darle la libertad que ella quiere tener, Señor, en todo. Ayuda, Señor. Ayuda, Padre. Es la que necesita, Señor, y te la ponemos delante de ti, Señor. También queremos orar por Marta Luz Roda, Señor. Que tú hagas la obra de sanidad, Señor, en su cuerpo. Señor, la confianza, Señor, está en ti, Señor. Asimismo, oramos, Señor, por Imelda Nuila, Señor, que le ayude, Señor, que le ayude, Señor, en todo lo que tiene que ver su salud, Padre, de la cual tú le has ayudado, la recuperación, Señor, pero también suplicamos por su alma, Señor, suplicamos por su estado, Señor, completo, Señor, de vida, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación es tuya, Señor, y nosotros confiamos en ti, Señor.
También queremos, Señor, suplicarte por la recuperación completa, Señor, en la familia Rice, que hagas tú la obra, Señor, que no prevalezca, Señor, ningún virus ni ningún organismo extraño, Padre. Señor, lleva paz y salud, Señor. Señor, también queremos darte las gracias, Padre, y suplicarte por la salud de Dionisio Castillo, Señor, y la recuperación de su esposa Magdalena, Señor, que está mejor de salud. Ayúdale, Señor, porque como pastores, Señor, necesitan muchas más fuerzas, Señor, y esas fuerzas dependen solo de ti, Señor. Que esa recuperación, Señor, pueda llegar, Señor. Ayúdales a tener paz, Señor, en el tiempo y en todas las condiciones, Padre, que pueden haber cambiado. Señor, ayúdales en todo, Padre. Te suplicamos, Señor. También te suplicamos, Señor, por la vida de Sara Lilian Varillas, por su recuperación, Señor, porque solo tú, Señor, puedes devolver la salud y la paz al corazón, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Bendice, Señor, a los ministerios, Padre, al ministerio en Sonsonate, Padre, en Misión Cristiana Judá, Señor, como también al ministerio en Houston, Señor, de nuestro hermano Eduardo Rodríguez, hijos. Bendícelo, Señor, y que ese pueblo, Padre, pueda afirmarse, Señor, que pueda, Señor, establecerse, Señor, porque las bases solo las das tú, Señor. Y tú eres el que afirma el alma del hombre, Señor, porque tú eres la roca, Señor, en la cual se construye, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendice, Señor, el ministerio Misión Cristiana Judá y cada familia, Señor, que dependemos de la provisión tuya, Señor, que recibimos a través del ministerio, en la palabra y en todo, Señor, lo que tú puedas obrar, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu palabra a esta hora, Señor, que tu palabra llene nuestras necesidades. Acomoda, Señor, lo espiritual a lo espiritual, Señor. La vida a la vida, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Llena, Padre. Completa, Señor. Señor, queremos suplicarte también, Padre, por Vanessa Arce, Señor, por mi hija, Señor, Silvia Elizabeth, Señor, y también por su amiga, Padre. Que tengas misericordia en ese lugar, Padre, por toda la familia, por sus hijos y todos los que viven en ese techo, Padre. Tengas misericordia, Señor, que puedas cumplir, Señor, toda la función, Señor, que es necesario hacer en este tiempo. Señor, que todos los planes salgan mejor de lo que nosotros esperamos. Y sé tú, Señor, el que pongas, el que abras puertas, pero también el que cierre, Señor, cuando no convienen. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ti. Amén y amén. Vamos a el tema de este día es: no dejará de ayudarte. No dejará de ayudar. Gracias a Dios, esta historia nos hace ver el papel maravilloso que Dios hace a través de sus ministros para favorecer a todo un pueblo. Esta porción en el primer libro de Samuel corresponde, ¿verdad? Todavía en la época de los jueces. Samuel fue el último juez, prácticamente, que estaba de parte del Señor, y fue antes de que comenzara el rey Saúl, ¿verdad? Que se estableció eh, por rechazo del pueblo, pero rechazo del pueblo a los jueces. Entonces, en este tiempo la labor era muy importante, la labor que hacían los jueces, y llevaban esa voluntad de parte de Dios, ese juicio de parte de Dios, para ser gobernados. La mayor parte de las veces liberados, salen los pasajes, ¿verdad? Porque el pueblo
mucha gente hacía lo que bien le parecía y en esa libertad, ¿verdad? Que tenían era mal aprovechada, ¿verdad? Y eso hacía que la gente se descarriara y se apartara del Señor. Entonces, eh, eh, digamos que eh, si ellos se dejaban ministrar por el juez, haciendo la voluntad de Dios manifestada a este juez, eh, digamos que ahí ellos estaban bien, pero si no, si no hacían, si no si no miraban al juez como enviado de Dios, entonces corrían peligro, o si no reconocían a nadie. Entonces, el Señor vemos aquí que nunca ha dejado de ayudarnos, porque hasta ahora Él nos ha ayudado y no dejamos, eh, y si más bien si nosotros dejamos que su plan se lleve a cabo en nosotros, veremos, veremos muchas victorias, porque todo está, toda la obra tiene como fundamento esa roca que es Cristo, una roca de construcción que, que está más bien para que nosotros, el fundamento para que nosotros entendamos las prioridades en nuestra vida. ¿Ya? Porque cuando la roca es Cristo, es el fundamento, sabemos que esa es la prioridad, de ahí depende todo. Entonces, eh, eh, podemos darnos cuenta en esta porción que leímos que el pueblo vuelve a Dios de corazón. El pueblo estaba alejado de Dios y, y vuelve a Dios. Y, y eso de volver a Dios, como dice el verso 3, eh, acuérdese que Israel había perdido el arca, luego el arca había quedado por allá un poco abandonada. Alguien podría decir quizás no la habían llevado porque el llevar el arca era llevar la presencia de Dios y eso implicaba de alguna manera un actuar, ¿verdad? O sea, si ellos mantenían el culto lejos o la parte, digamos, del culto lejos, eso implicaba realmente que había una necesidad que no iba a ser satisfecha y alguien podía manipular de alguna manera, ¿verdad? Manipular aquello que realmente aquello que realmente llega eh, para evitar que llegue, digamos, la bendición al pueblo. Entonces, aquí vemos que volverse de todo corazón, volverse a Dios era algo necesario. Volverse, como dice el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, vemos realmente cómo la exigencia de parte del Señor es volverse de corazón a Dios, volverse a Dios. Volverse a Dios es una necesidad y creo que todo el mensaje, como mucho mensaje, es de alguna manera es así, ¿verdad? Que pareciera que si uno se desconecta y dice, no, pues aquí realmente ellos andaban en la calle y hermano, yo estoy bien. Entonces, prácticamente ningún mensaje de Dios tendría ningún efecto en nuestra vida, porque desde ahí estamos como diciendo, con una actitud igual que a la que tenía el fariseo, ¿verdad? Delante del publicano. El publicano decía, yo no soy digno. Se golpeaba el pecho y decía, yo realmente no merezco ni siquiera pedirte. Y el publicano decía, yo no quiero ser como este publicano, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que yo no soy como este publicano.
Entonces, ¿quién salió justificado? ¿Quién, a quién escuchó el Señor? Pues al publicano. Entonces yo creo que siempre en esto, eh, yo, yo creo que uno lee las escrituras y si de entrada uno dice, ah, sí, pero ahí yo no estoy ahí, ya prácticamente ninguna palabra tendrá ningún sentido a nuestra vida. Por eso digo esto para dejar como antecedente que siempre hay algo que el Señor necesita hacer en nuestra vida, siempre. Si no, todas las cosas fueran perfectas y ya ni estuviéramos quizás en esta tierra. El Señor nos hubiera levantado, así como levantó a alguno de sus siervos, como Elías. Entonces, tenían que preparar el corazón, tendrían que volverse del mal camino y eh, eh, cuando uno se vuelve en lo espiritual, el volverse a Dios es porque realmente aquello que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Llegó a lo más íntimo de nuestro corazón y hoy sí entendemos que tenemos la necesidad de cambiar esas cosas en nuestra vida. ¿Verdad? Alguien en su momento cuando negamos, ¿verdad? Estamos en la etapa esa de que negamos todo y decimos, no, no, yo estoy bien, no, no se preocupe, yo sé cómo controlar eso. Ah, no, no, no. Entonces, ese momento no puede haber ninguna obra de Dios, ¿verdad? Pero hasta que ya hay un reconocimiento, entonces comienza la obra. Y ahí es donde nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Es decir, disponernos ¿verdad? Hacer las cosas para que, ¿verdad? Haga un efecto lo que, lo que llega de Dios. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted dijera, eh, disponer el corazón, como que usted tuviera un terreno donde, donde usted quiere sembrar, ¿verdad? Entonces, si ahí hay un montón de cosas encima, hay monte, ese corazón no está dispuesto. Hay cosas que no dejan que el agua caiga bien, entonces no va a pasar nada. Pero si usted limpia, arregla, rompe, entonces usted está disponiendo para que cuando caiga el agua, aquella semilla germine. Entonces, siempre hay algo de parte nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre algo que disponer a Dios, ¿verdad? No es que realmente estemos dependiendo, no es cierto, ¿verdad? Que siempre necesitamos del todo, ¿verdad? Que no quede nada de nuestro lado, porque siempre hay algo que el Señor pide que nosotros hagamos. En este caso, preparar nuestro corazón es como dice aquí, vea, eh, es algo, es una necesidad. Y en cualquier área, en cualquier pecado, en cualquier cosa que nos aleje del Señor, sea grande o pequeño. Porque a veces uno cree que el pecado es aquello que es bien fácil de identificar. A veces el pecado está más solapado, está más cubierto, que hay pensamientos que lo encubren, ¿verdad? Hay pensamientos que nos hacen sentir bien. Y aquí se pedía, el Señor les pide que haya realmente una, una, una acción de preparación. ¿Por qué? Porque la obediencia debe ser completa, la obediencia de corazón, porque de lo contrario no va a funcionar. ¿Verdad? Es como aquella obediencia que es para satisfacer a otro, solo para hacerlo, solo para satisfacerlo, sin entender que eso a mí me beneficia. Es como que un hijo diga, yo le hago caso a mi papá, a mi mamá, porque como ella quiere, entonces yo voy a estudiar eso que quiere. Y yo me voy a meter a esta carrera porque como eso es lo que ellos sueñan, entonces, y si lo hace solo para satisfacer al otro y no lo hace de corazón, lo más seguro es que no le va a sacar el provecho que tendría que haberle sacado. Entonces, así pasa como todo, ¿verdad? Como que alguien que quiere ir y satisfacer a su pareja para ir a la iglesia solo para satisfacer a su pareja. Entonces, tiene que haber realmente una obediencia de corazón. Dice el verso 4 que entonces los hijos de Israel quitaron
a los Baales y a Astarot, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bien cortito el verso, pero es bien determinante. ¿Por qué? Porque quitaron de su vida algo que estorbaba a ellos. Y alguien puede pensar que aquí se refiere solo a la idolatría, pero si nosotros vemos lo que representaba el inclinarse a un ídolo, ¿verdad? Es lo que hay detrás del ídolo, ¿sí? Es como quien dice, mire, y fíjese que este ídolo, este santo, hace que las muchachas que no tienen novio consigan. Entonces quiere decir que no es la idolatría, la idolatría es a eso que está pidiéndole, sino que es la necesidad que hay detrás. Y allí es donde realmente el corazón debe prepararse, porque dice que se alejaron, quitaron a los Baales, ¿verdad? Que estorbaba ahí. Los Baales, Baal era una deidad fenicia, a quien se le atribuye ser dueño de algo. O sea, usted le pide a alguien que dueño, ¿verdad? Entonces, el Baal era alguien que era dueño de algo. Como quien dice, le voy a pedir al patrón, va, porque el patrón es el dueño. Entonces, por eso es que usted dice el patrón de no sé dónde, ¿verdad? Pues sí, pero ese no es el dueño, porque le va a pedir a alguien que no es dueño. Entonces, pero eso significa, ¿verdad? ¿Cuánta gente le pide sin querer, ¿verdad? Está pidiendo porque es dueño, ¿verdad? Y ojo, porque de repente el fin puede llegar a afectar aún en las cosas que creemos que estamos haciendo bien. Entonces, y hasta Astarot, que es es también una diosa sidonia del amor, del aumento, ¿verdad? Del amor. Entonces, aquí vemos que estaban por un lado pidiendo al dueño y por otro lado pidiendo amor. Y de verdad que quien se aleja de Dios va a tener necesidades, eh, va a tener necesidad de tanto de irle a pedir a un patrón, como también va a ir porque se dio un derecho, ¿verdad? El derecho de que Dios sea nuestro dueño y no nosotros adueñarnos de algo que es diferente. Entonces, y por otro lado, el alejarse de Dios causa una carencia de amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor en las diferentes dimensiones y en las diferentes áreas. Por eso el alejarse de Dios le hará falta amor verdadero y tendrá que pedir por su aumento, ¿verdad? Entonces, de una manera bien equivocada. Entonces, el siguiente paso que ellos hicieron es que quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Entonces vemos el cambio porque el pueblo se aparta de Dios, vuelve a sentir que quiere a Dios como su Señor, vea, ¿sí? Y va a sentir el amor verdadero. Y eso trae una respuesta del nacido de nuevo, de servirle a Dios voluntariamente. Entonces, eh, vemos esto como un antecedente y vemos cómo llega una administración. Esto lo reciben porque hay una administración de Samuel como siervo de Dios. Entonces, hacía falta, vemos aquí que lo que necesitaron ellos fue oración de parte del profeta, de parte del juez, de parte del sacerdote, ¿verdad? Porque así era Samuel, eso era Samuel. Dijo en el verso 5, y Samuel dijo, reunida todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces Samuel sigue ministrando al pueblo al darse cuenta que obedecieron a la palabra que les dio el Señor. Esto lo llevó a un siguiente paso, ¿verdad? Y es que quiere ministrar
al pueblo conforme a ese arrepentimiento genuino de corazón, a ese arrepentimiento de corazón. Cuando la obra de Dios es progresiva, la restauración es necesaria. El hecho que haya arrepentimiento no quiere decir que el hombre ya cambió de corazón y ya cambió totalmente. Hay una necesidad de buscar a Dios, que Dios siga ministrándonos, que el Señor siga haciendo su obra, porque nosotros necesitamos ser regenerados, necesitamos ser restaurados en muchas áreas. ¿Verdad? La restauración es completar algo que estaba arruinado, ¿verdad? Y volverlo a hacer o reconstruir. Y la regeneración, que prácticamente repara aquello que desde lo profundo está dañado. Entonces, y vuelve a restablecerse de la manera sana y la manera de vida y la manera correcta. Entonces, llega y llega Samuel y les dice: reunid a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por todos ustedes al Señor. Ese pedir, ¿verdad? Pediré por ustedes delante del Señor, eh, digamos, no es, si usted ve, es reúnanse, ¿verdad? O sea, no les dice, yo voy a orar por ustedes en mi casa y los voy a llevar en oración, no, ¿verdad? Sino que tiene que haber la administración directa. Por eso es que hoy estamos nosotros adoleciendo, sufriendo, ¿verdad? En no podernos congregar, porque realmente es que hay cosas que son directas, que Dios va a hacer directamente. Entonces tienen que presentarse, ¿verdad? Eh, eh, pues sí, es como algunas cosas para lo bueno, ¿verdad? Como en lo humano, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuál es el mandato del juez? Que tiene que presentarse, ¿verdad? Es que no quiere venir, vayan a capturarlo, ¿verdad? Porque, pues si no es que él quiere, ¿verdad? O sea, tiene que estar aquí, tiene que estar de frente. Ahora, podrán haber excepciones, pues, pero la norma es que debe estar presente. ¿Vea? Pero mire, fíjese que ya se murió. Ah, bueno, entonces ya no, vea. Pero realmente busque el Señor bendecirnos, ministrarnos, y eso tiene que hacer en la presencia de Dios. Entonces la oración era importante porque Samuel era la persona autorizada por Dios como juez, como profeta y sacerdote. Entonces, hay una reconciliación que llega en ese momento porque hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento puede estar, alguien puede dejar de hacer lo malo que antes hacía, pero la reconciliación es ponerse a cuentas con aquel que estaba afectando. Y en este caso el Señor, ¿verdad? El Señor es el ofendido, al cual tenía que reconciliarse. Entonces, para esto, el pacto antiguo, bajo la ley, había, digamos, una forma de hacerlo. Había un rito, había un sacrificio, o sea, todo lo que el sacerdote tenía que hacer para ponerlos a cuenta, para reconciliarlos. Entonces, eh, dice el verso 6 que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, la administración, ¿verdad? O sea, arrancaba por el reconocimiento. Sí, yo fallé, sí, yo hice mal, sí, yo hice esto. O sea, eh, no, no hay forma, digamos, de escapar, ¿verdad? Para reconciliarse. Lo que está de base es el reconocimiento de la falla, ¿verdad? O sea, si no hay un reconocimiento de la falla, es como yo ya cambié, ya estuvo, pero yo no te voy a pedir a vos ni disculpas. Entonces dice, bueno, entonces queda pendiente algo ahí, ¿ve? Entonces aquí vemos que saca agua del pozo como un agua que sacia para siempre, ¿vea? Figura de Cristo. Eh, 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 Siempre nos entrega
agua el Señor, vea, es un pozo que no se acaba, nunca falta, es como la vida, el agua de vida que se saca de un pozo, como el pozo que realmente, este, como el pozo que nunca se seca, ¿verdad? Que siempre dará para la necesidad, siempre sacia ese pozo. Y esta agua nos entrega, es agua que sacan, no la toman, sino que la derraman, porque así es figura de Cristo, quien se derramó por todos nosotros. Eh, Vida completa, eterna, como, como aquella historia que leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 15 al 17, donde David, vea, tiene deseos del pozo que está en Belén, ¿sí? Y aquellos tres valientes no le dicen nada y van a sacar agua donde estaban los enemigos. Sacaron el agua y se la llevaron. Y cuando David la recibió y se dio cuenta de dónde la habían ido a traer, ¿verdad? Porque usted sabe que el pozo tiene el sabor, ¿verdad? O sea, el agua tiene un sabor especial. El agua que Cristo da tiene un sabor. Usted la reconoce. No puede decir, esta agua sí se siente un poco así salada, pero la voy a tomar. No, ¿verdad? Sabe que es un agua que usted anhela. Ahorita nosotros, eh, eh, y digamos, nosotros vemos en este caso cómo David no tomó esa agua. ¿Por qué? Porque reconoció que era un agua que había sido expuesta, ¿verdad? Sus valientes expusieron su sangre por ella. Entonces es un agua que yo no merezco tomar, dijo. Es figura de Cristo, ¿verdad? Porque era el agua que se derramaba como evidencia, ¿verdad? Del sacrificio del Señor, que lo hizo por todo, derramada completamente. Entonces David no se halló en valor, digamos, de tomar esa agua como porque no la merecía. Esa agua tuvo el riesgo de 3 vidas, entonces no la podía consumir, no se sintió merecedor. ¿Sí? Es como decir, yo estoy encima de ustedes pueden morir por mí, ¿verdad? Hasta en mis deseos, y eso no es así, ¿verdad? Por eso el Señor murió por todos y nadie puede agenciarse eso como exclusivo. Entonces contra Jehová hemos pecado, dijeron ellos, no sintiéndose dignos de beber esa agua, hace resaltar eh, eh, que, que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que no estamos puros para recibir un agua con tanto sacrificio. Entonces, de igual manera, el Señor fue fiel con nosotros y, y, y el agua prácticamente fue derramada, reconociendo el pecado de ellos. Y Samuel vemos que juzgó también, ¿verdad?, al pueblo y hizo lo que el Señor le mandó que hiciese de una manera fiel. El Señor le mandó que derramara esa agua, lo hizo tal como el Señor le mandó. Y, y, y aunque todos tuvieran sed, vea, el agua no la podían tomar porque era un agua que representaba a Cristo. A Cristo por todos. Y nadie estaba suficientemente apto para tomarla. Y vemos a un Samuel que obra, que actúa, porque él no dejó, dice la escritura, que no dejó que cayera a tierra su palabra, ¿verdad? Ni una palabra. Y él hacía conforme a lo que el Señor le mandaba. Entonces, eh, mientras, mientras ellos estaban en este proceso, fíjese qué interesante, y cualquiera dice, bueno, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Ya arreglé las cosas, ya me arreglé con fulano, con tal persona, ¿verdad? Y yo le hice mucho daño, yo realmente reconozco y hoy las cosas están bien. Y hacerlo eso con Dios
Es bien significativo arreglar las cuentas. Y mientras hacían esas cosas, que cualquiera dice, ¿cómo es posible yo haciendo las cosas bien y lo que me pasa? Pues sí, mientras esto pasaba, cuando se está tratando de obedecer, puede ocurrir algo inesperado. Y ese es una vez es una señal que nos puede confundir, una señal que puede llevar a las personas a hacer las cosas incorrectas o a tratar de ya no seguir el mismo camino. Y hay que tener cuidado porque cuando esto estaba sucediendo, dice el verso 7, cuando oyeron, dice, los filisteos, que los hijos de Israel, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, mire lo que hace, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces el enemigo se va a enterar de que estás tratando de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. Y el enemigo tratará de aprovechar en ese tiempo que nos reunimos para buscar a Dios. Porque los momentos en los que nosotros queremos arreglarnos, reconciliarnos en la relación con Dios, eh, el enemigo quiere reaccionar contra eso, porque no le conviene. Y esta reacción del enemigo les causó temor al pueblo de Israel, porque con los antecedentes, ¿verdad? Ellos podían tener algunas dudas. Es decir, el antecedente ah, podía ser de diferentes maneras. Imagínense que alguien decía, y yo que he andado mal, vea, con el Señor, hoy sí, vea. Este es porque Dios me quiere castigar. Este es porque Dios no quiere, vea, que, o sea, por eso es que no me quería acercar a Dios, porque yo sabía que me iba a pasar algo malo. Y realmente eso no funciona así. También el enemigo puede obrar, y aquí lo estamos viendo. Puede haber una reacción, vea, del enemigo que cause temor en el pueblo. Y uno dice, ay, cuando mejor me quería acercar, las cosas se ven peor. Pero es una reacción que realmente ocasionó en ellos de temor, pero también vemos lo que ellos hacen inmediatamente, que lograron superar ese temor. Porque dice el verso 8, entonces dijeron a los filisteos de Israel a Samuel. Entonces dijeron los hijos, perdón, de Israel a Samuel, ¿sí? Los que estaban reconciliando, le dijeron al ministro, le dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. En ese momento de temor hubo una buena reacción, que fue pedir a Dios. ¿Vea? Ahí hay un dilema, ¿vea? En nuestra alma. En nuestra alma puede llegar un sentimiento de queja, ¿vea? Un sentimiento de aquello de decir, ay, hombre, cuando quería acercarme, va bien el mal, y comienza la queja. Por eso es que yo no quería, mira, hoy cómo vienen las cosas, vea, más duras, más difíciles, y uno queriendo acercarse, es una reacción, pero la reacción de ellos fue diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una petición, una petición, ¿vea? Una petición de no ceses de clamar por nosotros. Y esa debe ser nuestra actitud cuando ya dimos el primer paso, cuando ya se dio el segundo, la respuesta de Dios a través del ministro para reconciliar. Viene, obviamente, que nos estamos saliendo, ¿verdad? Totalmente del plan del enemigo. Viene el enemigo y comienza a agigantarse para ocasionar temor. Entonces, ¿cuál fue la reacción después de ese temor? Fue Samuel, no cese de clamar, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud, vea. Mire, a veces no uno se encapricha para las cosas malas, vea, negativas.
Pero si nos vamos a encaprichar, que sea encapricharnos para decirle al Señor, no ceses, ¿verdad? Para decirle a aquellos que son nuestros líderes, nuestros ministros, nuestros pastores, decirles, hermano, siga orando por mí, que yo sé que el Señor va a obrar, que yo sé que si ha venido algo, yo sé que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Porque el enemigo quiere que yo viva en temor, que yo viva eh, tratando de que no pase nada y por tal de que no haga nada, entonces yo no me someto a Dios, ¿verdad? Porque esa es una realidad. Muchos no se dan cuenta que no, si yo bajo la guardia en lo espiritual ya ni pasa nada. Ah, ojo, porque es el enemigo el que está sometiéndote. Pero aquí la reacción fue conforme a su conversión de corazón. Por eso es importante, porque cuando nos convertimos de verdad, cuando preparamos nuestro corazón, es para no regresar, es para no dar marcha atrás, porque eh, eso es lo que Dios exige, ¿verdad? Porque van a venir de seguro, o muchas veces llegan situaciones que van a requerir firmeza para no volver atrás. Hay cosas que ya son logros, no deberíamos volver atrás. La reacción fue, no ceses de clamar por nosotros al Señor. Y esa firmeza, no volverse, sino seguir, porque el corazón sabe que en las situaciones duras el Señor puede responder. De eso nos debemos de aferrar, de que debemos de saber o reconocer que el Señor en las situaciones duras va a tener algo que hacer por nosotros y lo va a hacer. Entonces luego esa reacción tiene algo importante en esta ecuación, ¿verdad? Porque el Señor necesitaba a un ministro ahí, que era Samuel. Ellos estaban confiando en que Samuel representaba a Dios. Por eso necesitaban que el ministro, necesitaban que un ministro estuviera ahí, porque muchas veces esto no es un rema, se queda la ecuación incompleta. Eh, Como más de alguna vez quizás alguno de ustedes o alguno hemos escuchado decir a alguien, ¿verdad? Decir, no, yo directamente con Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo es, yo no reconozco a ningún ministro. Y eso totalmente deja una ecuación incompleta. O sea, ¿quién no quisiera de nosotros, quizás no hemos pensado, yo me hubiera gustado, así como Moisés, ¿verdad? Directamente le hablaba, pero usted ve toda la vida de Moisés, ¿verdad? Este, y quizás no, no tengamos esa oportunidad directa. No porque Dios no quiera hacerlo, sino que dentro de su plan no está contemplado, ¿verdad? Aquellos decían, eh, el Señor les decía, a Moisés tienen y a los profetas, así como Lázaro, ¿verdad? Y el rico decía, mándale a Lázaro que le vaya a avisar, ¿verdad? A mis hermanos y a mis parientes y a mis amigos que no vayan a venir aquí, que aquí no es bonito, que vivir alejado de Dios lo manda uno a un infierno. Que vaya Lázaro a avisarles. Y la respuesta fue, no, hombre, si aunque se levante alguien de los muertos, no van a creer, ¿verdad? Ese era eh, algo que señala pues que realmente la oportunidad llega y cuando llega debe de ser aprovechada. Y aquí vemos una reacción apropiada porque eh, si nosotros completamos esa ecuación, ve ahí tenemos ese rema de Dios, que el Señor muchas veces necesita de sus ministros para hacer su obra. Como muchos en la antigüedad, así también en esta dispensación, en este tiempo que es un tiempo de gracia, ¿verdad? El Señor sigue levantando profetas, el Señor sigue levantando todos los ministerios, ¿verdad? Pastores, maestros, evangelistas. O sea, no es que hayan desaparecido, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a incluirlos en esa ecuación,
para que realmente Dios pueda obrar. Y ellos lo reconocieron. Y qué bueno, porque al reconocerlo, ellos estaban diciendo, Señor, obra a través de lo que tú tienes dispuesto a través de Samuel, en ese momento. Más adelante rechazan, ¿verdad? A seguir teniendo juez, pero en ese momento vemos que esta fue como de las últimas acciones, ¿verdad? Directas al pueblo como juez. Eh, entonces, eh, la palabra que recibe, fíjese, para afirmar todo este proceso, ¿verdad? Donde ya se habían arrepentido, habían cambiado su forma de vida, después a través del ministro los reconcilia con Dios, ¿verdad? Y después vemos que vino esta etapa de que cuando ellos estaban en este proceso, el enemigo se levantó. ¿Por qué? Porque no quiere que nos afirmemos, no quiere que sobrepasemos y sigamos en este camino bajo eh, otra etapa, ¿verdad? Que ya se pasó esa etapa. Y así, aquí, para pasar esa etapa, eh, eh, como ministro, eh, Samuel tenía que, que dejarles claro que el Señor no iba a dejar de ayudarles. Y esta era la parte que los iba a mantener, porque si hay enemigos, si hay temor, y ellos pudieron decir, continúa, ¿verdad? O sea, no pares de pedir, ¿vea? No pares de clamar, no pares de clamar, que mire qué bueno sería ese tipo de oración, ¿vea? Ese tipo de petición, que alguien de nosotros pongamos en un papel, mire, hermano, no deje de pedir por tal cosa que yo sigo en pie, ¿vea? Sino que las oraciones nuestras, después de un tiempo, creemos de que ya no van a llegar, creemos de que Dios ya se olvidó, creemos de que eso fue ya metido al archivo, ¿verdad? Donde ya no va a salir, y para salir hay que hacer para sacarlo hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Sino que más bien este, queda vivo, ¿verdad? Nosotros podemos mantener viva nuestra petición, mantener viva aquello que sabemos que Dios puede obrar. No dejes de pedir, Samuel. No dejes de clamar por nosotros. Vea, el temor va a desaparecer, y la palabra de Samuel, pues una palabra que va posteriormente a esto es que el Señor no los va a dejar de ayudar. Y ese es el mensaje más grande que nosotros debemos de tomar. El Señor no te va a dejar, porque hay que seguir ministrando en la aflicción. En esa aflicción, fíjese, no dijo Samuel, vaya, agarren sus posiciones, ¿vea? Y el que no tenga nada, aunque sea un palo y piedras, pues el que esté expulsudo, ¿vea? Y vamos a agarrar a los filisteos y les vamos a hacer frente. Esa no fue la palabra de Samuel, sino que Samuel sigue ministrando en medio de la aflicción. Tenemos aflicción, ¿cuál es la receta? Hay que seguir ministrando, ¿verdad? Si mire, si a veces a mí me gusta ese pasaje ese libro de Nehemías, ¿verdad? De la valentía de Nehemías, cuando se atraviesa todo, desde que va él, que pide permiso, porque era copero del rey, y pues sí, al final, de alguna manera, él tiene que atravesar, ¿verdad? Con todas las cosas que lleva, todos los permisos que le dan, todos los salvoconductos, ¿verdad? Que el rey le podía haber proporcionado, y él no pide ni escolta, ¿verdad? Del rey. Entonces digo yo, wow, ¿verdad? Una gran prueba. Y cuando llega igual, ¿verdad? La misma prueba. Y él no deja de ministrar lo que Dios le había puesto en su corazón. Esto es lo que vas a hacer, y ese propósito se va a cumplir. Esa es la labor del ministro. Y si nosotros como estamos pidiendo,
hermano, pastor, por favor, no deje de orar. Yo sé que, vea, yo estoy con temor, pero sé que el Señor lo va a hacer. Entonces dice el verso 9, ¿verdad? Porque Samuel sigue ministrando en medio de esto. Yo no sé, ¿verdad? Si está oyendo usted ahí hasta las trompetas del enemigo que se van acercando. Y alguno que tiene oído más fino decía, cercaba así, decía, ah, no, vienen a tantos kilómetros. ¿Me entiende? O sea, el temor es tremendo, vea. Toda la imaginación la hace volcarse en contra nuestra, pero en medio de eso, Samuel tomó un cordero de leche, dice el verso 9, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y llamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Entonces Samuel no interrumpe la administración. Mire qué increíble. Samuel no interrumpe la administración. Y esto es clave para saber cuál debe ser nuestra prioridad. La mayoría quizás queremos responder reaccionando al incendio, ¿verdad? En ese momento nos ponemos, somos cristianos, pero nos ponemos el traje de bombero, ¿verdad? Y cualquiera le dice, mire, pero eso sí, esto es lo que hay que hacer. Pero es que realmente no estoy en contra de los bomberos, ¿verdad? Ni que alguien diga, mire, por su culpa se me quemó la casa. No, sino que estamos viendo aquí cómo lo importante, ¿verdad? Es que el ministro tenía una labor que era ministrar. Ministrar era su función, ¿verdad? Él no había sido levantado como guerrero, tenía que ministrar. El ministro que hace, ministra. ¿Y qué ministra? Lo que no es de él. Es algo que Dios le dio y que cumple un propósito. Eso es ministrar, ¿verdad? Entonces, en mi aflicción, yo quisiera que el profeta se parara, ¿verdad? Y con una voz así de trueno, diga, tu lepra se ha ido, regresa, mi generalísimo. Así hubiera querido Naamán que le dijera, ¿va? Generalísimo, Dios me mandó que usted es sano ya, vuélvase. Ah, pero usted sabe, ¿verdad? Que Eliseo le dijo, vete a zambullir 7 veces, ¿verdad? Chapúzate 7 veces en el río Jordán, le dijo. Vamos a hacer un nuevo verbo. Chapúzate, date un chapuzón, date 7 veces, ¿verdad? Y mire, eso es de verdad que le golpeó tanto el ego, vea, donde la batalla era el ego contra la palabra del ministro, del profeta, ¿verdad? Eliseo. Por eso no escuchamos muchas veces. Ah, yo le digo, pero él me dice, vamos a orar. Pues sí, el que el ministro tiene que ministrar, vea. Y en mi aflicción yo quiero eso. Quiero que me den una palabra así de profeta, con mucho poder, con voz de trueno, con voz. Pero realmente a veces llega algo que implica humillarnos, ¿verdad? Que implica algo que quizás a nuestra mente no cuadra. Sacrificaba un cordero de leche, que usted sabe que el cordero de leche era aquel cordero, decía la ley que no podía sacrificarse un cordero en los primeros 7 días, ¿verdad? ¿Sí? Tenía que dejarlo mamar, no lo podía agarrar, aunque tuviera hambre, tenía que dejar que, que, que la madre tuviera su cría 7 días, y al octavo día era acepto para el sacrificio de Dios. Y se quemó completamente. O sea, eh, un, un, un corderito de leche, un corderito de leche que nunca comió pasto, ¿verdad? Solo leche. Ese fue el que se sacrificó al octavo día. O sea, un animal recién acepto que se quemaba completamente, holocausto, ¿verdad? Eh, eh, obviamente un animalito que no tenía ni el estiércol que podía tener, digamos, un animal que ya comía pasto, ¿verdad? Porque usted sabe que para digerir la digestión de estos animales, de los bovinos, es
tienen 4 estómagos, ¿ve? O sea, no es como nosotros que solo tenemos un estómago, gracias a Dios. Y así imagínense la colitis si tuviéramos más estómagos, pero solo tenemos uno, solo tenemos un estómago. Entonces, un tracto digestivo, ¿verdad? Entonces ellos tienen 4. Entonces eso acumulaba, ¿verdad? Y en el holocausto sacaban eso y lo botaban fuera y quemaban al animal completamente, ¿verdad? Eso quiere decir holocausto, quemado completamente. Y esa es figura de Cristo, que completamente se entregó por nosotros. Y aún no hay más necesidad de este sacrificio por la obra del Señor. Y aquí Samuel, que estamos hablando en el antiguo pacto, ¿verdad? Hace el sacrificio de de este animalito de 8 días, este corderito, ¿verdad? El ternerito, como decimos nosotros, o chivo dicen también, pero el chivo en otros lados es cabra, pero es aquí está hablando de un corderito, de un ternerito, y es que realmente allí Samuel, en otras palabras, él siguió ministrando, siguió ministrando, porque obviamente él no tenía miedo a los filisteos. ¿Verdad? Quizás los otros estaban, ojalá que se acabe rápido el culto, porque me está pasando algo allá y quiero ir a ver si lo arreglo, ¿verdad? Y bueno, eh, quizás podemos afligirnos, ¿verdad? Pero aquí Samuel no estaba afligido. El ministro, como ministros, no tenemos que afligirnos, aunque las necesidades sabemos que son apremiantes, pero necesitamos confiar en el Señor y terminar de hacer la obra para cual nos, nos hemos, nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Para ministrar. Entonces, tenía que cumplir esa administración al pueblo, que era lo más importante y la prioridad, era la reconciliación. Entonces parece eh, eh, que no estaba pasando lo que ellos esperaban. ¿Ve? Y entonces aconteció, dice el verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Y entonces dice, mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, aquí llegó la respuesta de Dios. Había aflicción, pero una vez terminado el sacrificio, la ministración, las cosas van a cambiar. Parece que la respuesta llega. Al principio no iba conforme al plan que ellos esperaban, no cuadraba, pero al final vemos que las cosas cambian. Por eso es bien importante, porque nosotros nos podemos abatir porque suspendemos, paralizamos, nos quitamos de la administración. Es decir, el ministro tiene que seguir ministrando en medio de la aflicción, pero venimos nosotros y dejamos de escuchar, dejamos de hacer las cosas como deben de ser, dejamos de percibir como deberíamos de percibir las cosas espirituales y nos inunda el temor y en el temor, ¿qué pasa? En el temor viene y nos quitamos de esa parte de ministración y eso es lo que hacen nosotros, es que interrumpimos y ya las cosas no llegan. Porque la palabra clave aquí dice es que mientras, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, ¿eh? ¿Sí? El holocausto, los filisteos llegaron para pelear. Qué inoportuno, ¿verdad? Siempre que usted quiere ministrar, algo pasa, ¿verdad? Pasan cosas que pueden ser chiquitas, así como esta palabra, ¿verdad? Que hay tanta interrupción, pero es así, ¿verdad? Porque cuando hay algo importante, el enemigo no quiere que nosotros capitalicemos esa enseñanza, esa palabra. Por eso vemos que mientras, esa palabra mientras, mien- eh, eh,
reconocemos cómo que en el momento que estaban sacrificando el holocausto, ¿verdad? El enemigo llega y quiere llegar a pelear. Entonces, eh, en ese momento vemos que el Señor actúa, ¿verdad? Porque mientras esto pasa, el enemigo llega. Todavía el Señor no ha obrado, está obrando, por supuesto, en la administración, pero no manifiesta externamente aquello por lo cual nosotros tenemos temor. Muchos podemos tener temor, ¿verdad? Pero el Señor tiene que ministrarnos. Tenemos que seguir escuchando su palabra, tenemos que seguir buscando a Dios, orando, ayunando, como leemos acá. Eso está dentro del plan de Dios, la reconciliación completa y el saber que no se puede detener el proceso. Entonces llega en el momento preciso y el Señor actúa. Dice el verso 10 que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron y saliendo, dice el verso 11, los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Entonces, preciso momento que se miran las cosas contrarias a nuestra petición, en, cual, en el cual llega, digamos, una respuesta de Dios a favor de Israel. Así nosotros, así nosotros somos probados en la administración de parte de Dios, porque no hay que desesperar, porque el Señor actuará en el momento oportuno, inclusive como aquí, de una manera sobrenatural. Y lo sobrenatural no solo fueron los truenos sobre los filisteos, que fueron suficientes para atemorizarlos, porque, porque el temor fue quitado sobre el pueblo y se volvieron de tener temor a ellos atemorizar a los filisteos. Así los enemigos sentirán temor y huirán. Y ellos salieron a perseguirlos y los vencieron. Pero ¿cuándo? Cuando terminó el proceso de ministración del ministro Samuel. Entonces el Señor actuó. Hay cosas que para Él son prioridad y nosotros debemos de reconocerlas. Por eso dice el verso 12 que termino con esto, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, ¿verdad? Todos los días de la administración. Entonces lo que debemos lo que capitalizaron, ¿verdad? Esta es como la conclusión general. Lo que capitalizó el pueblo, que fue que el Señor no los va a dejar de ayudar. Porque tomó Samuel, dice, una piedra, Eben, ¿verdad? La piedra, que es una roca para construir, ¿verdad? Y la pone como fundamento entre Mizpa, que significa mirador, hasta Zen, que quiere decir barranco, como señalando que esa piedra puede construir aún en los barrancos. Usted dice, no, hombre, si a mí el terreno que me ha tocado, puros voladeros, decía un amigo. Pues lo molestaban porque le decían, mira, y es cierto que te han dejado una herencia. Y dicen que llevó de las tierras que le habían dado, y eran unos grandes barrancos. ¿Ve? Y entonces decían, no, hombre, aquí no te han dejado nada. Entonces le hacían burla. Pero bueno, usted ha visto lugares turísticos que son barrancos. Y cómo que el Señor no va a poder construir
en nosotros, aunque sentamos que estamos en terreno barrancoso. ¿Verdad? Y el mirador, bueno, ¿cuántos no solo estamos mirando, ¿verdad? Y no actuando? Y entre el que está mirando con temor a ver si vienen, y allí el Señor, en ese barranco, realmente comienza a cambiar nuestra vida, de lo profundo, del pozo cenagoso, de la depresión. De ahí realmente el Señor comienza a levantar. Y esa, pero eso, eso es así, ¿verdad? Porque Ebenezer es una piedra de ayuda, una roca que es Cristo, el fundamento. Todo lo que se ponga sobre él va a prosperar, siempre que él sea la prioridad, aunque estemos llenos de barrancos. Hasta aquí, ¿verdad? Dice esta porción. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí, o hasta ahora, ¿verdad? O hasta siempre. Es una condición, eh, eh, es un tiempo también, no solo es un lugar. Significa mucho porque eh, siempre debemos de ver la roca que nos ayuda, y si estamos en sus caminos y siendo ministrados y nos dejamos ministrar, ¿verdad? A través de sus ministros, realmente el Señor nos ayudará siempre. Eso es lo que ellos vieron, ¿verdad? Si el Señor cumple su ministración a través del siervo que era Samuel, el Señor va a cumplir y va a quitar todo temor de nuestro corazón, y podremos ver cómo se construye en Cristo, porque la prioridad es, así como para el ministro, cumplir la administración, así para nosotros, que el ministro haga en mí, que mi pastor haga en mí lo que yo necesito, lo que el Señor le ha puesto para mi vida, y eso dará su fruto. Y cuando eso se cumpla, ¿verdad? Que fue el sacrificio que terminaba de reconciliarlos, entonces, ¿cómo les iban a hacer daño si el Señor estaba por ellos? Así también el Señor está con nosotros. No ha dejado de ayudarnos. Siempre nos ayudará. Este es el mensaje que el Señor nos entrega este día. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, porque, Señor, una porción muy preciosa, que muchas veces nosotros solo decimos Ebenezer, pero realmente el significado está en que nosotros cumplimos, no solo envolvernos de aquellas cosas que no estamos bien y que son pecados, y que no puede usted decir, ni yo tampoco, yo no peco, porque hacemos mentiroso a Dios, sino de las cosas que realmente venimos, cambiamos, porque nuestro corazón se dispone. Ese es el primer paso. Pero debemos de permitir que se complete la administración, porque hasta ahí pareciera que todo queda privado. Y usted dice, solo yo con Dios. Pero ojo, porque realmente Dios ha puesto ministros, y no por gusto, porque Samuel los reunió para que fuera un testimonio completo, para que pudiera haber testigos, él como testigo delante de Dios, intercediendo, para que aquel pueblo recibiera de parte de él ese arrepentimiento. Y después vino la reconciliación, que es en Cristo, figura del agua, figura de aquel cordero de leche que realmente fue sacrificado completamente. No se detuvo el proceso. Cualquiera dice, para aquí, Samuel, que no ves que vienen a matarnos los filisteos. Pero ellos pudieron entender y dijeron, Samuel, sigue clamando. Samuel sigue clamando. Y Samuel terminó. Mire la forma de clamar, terminar de ministrar. Tranquilos que voy a hacer mi parte. Pero Samuel, ¿cómo te vas a poner ahorita en holocausto a un cordero? Gracias a Dios que no estaba muy gordo, porque entre más se va a tardar y nosotros urge.
urge. Pues Samuel podía decir, este es el proceso, no lo puedo cambiar. El Señor quiere que se complete la reconciliación en nuestras vidas. Y luego de eso se fue el temor. El Señor obró, porque se cumplió conforme a la administración. Señor, ayúdanos a ver, Padre, y no sacar de la ecuación a Samuel, porque Samuel era parte de la ecuación, Señor, clave, porque ahí tenías tú la respuesta, la forma en que tú estabas juzgándose a tu pueblo. No era juzgar con misericordia para restablecer la relación contigo. Te bendecimos a esta hora. Yo sé, Padre, que el mensaje ha sido quizás muy amplio, Padre, pero yo espero, Señor, que a esta hora, Señor, puedan haber también compromisos para decirte, Señor, yo quizás me he atemorizado, pero es necesario que se cumpla el proceso de administración que tú tienes para mi vida, para mi alma. Señor, que no se detenga, porque por poner otras prioridades dejaremos las cosas a medias. Señor, que se cumpla. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra labor y a cumplir conforme a tu propósito. Te bendecimos a esta hora, porque hemos orado, Señor, por cada familia, viendo, Señor, suplicándose por cada necesidad. Y así todo aquel que oye y que tiene una petición, no deje de ponerla. No se dé por vencido, porque el Señor obrará al cumplir su plan de administración en su vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos invitados para el día domingo a las 9:30, el discipulado que tenemos. Ponemos una invitación, video, y este y ese mismo día domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto comienza a las 11. Que el Señor les bendiga.